invitación. Y cuando uno piensa en Cuba, piensa en sus escritores, por supuesto, piensa en su música. Cuba es un país de una cultura enorme, Gonzalo, y da mucha tristeza pues escuchar todo lo que está pasando en sus calles, con su población. Y aquí es donde vuelvo, y si quiere le pongo música para ambientar un poco esto. Y yo creo que Sebastián preguntaba sobre los jóvenes y sobre qué pensaban los jóvenes en la isla, aquellos que no han visto nada distinto al régimen, y decía el padre que se querían ir, que ellos quieren migrar. Pero volvemos a lo que decía Bad Bunny, la gente que migra triste y pues después dice, tal vez debía haber estado allá y no debía haberme ido. Esta fue una canción, Sebastián, que mucho antes de Bad Bunny ya hablaba de eso. Hablaba Me encanta esa canción, la conozco bien. Aquellos que se fueron y bueno, ¿cómo le fue allá, al otro lado, en Miami, en los Estados Unidos? ¿Qué tal la pasa? Pero hablando de los norteamericanos en Miami, pues Marco Rubio, el secretario de Estado, es de familia cubana y es de esas familias cubanas que han hecho una enorme presión para que las cosas cambien en la isla, Gonzalo. ¿En qué va a terminar todo esto de las negociaciones de los gringos con los altos líderes cubanos? Usted sabe que yo tengo una premisa, Camila, que la posición de Marco Rubio no es la misma que la posición de Donald Trump, ¿no? Donald Trump es un hombre mucho más pragmático, obviamente es empresario, y Marco Rubio, por ser de ascendencia cubana, tiene entre ceja y ceja la liberación de Cuba del régimen de Díaz-Canel y anteriormente de los Castro. Porque es una realidad, si bien es cierto, hay un bloqueo por parte de los Estados Unidos que no se puede negar también, es cierto que las políticas socialistas, comunistas del régimen de los Castro y ahora de Díaz-Canel no han solucionado los problemas cubanos. Eso es una realidad. Aquí la diferencia, Camila, es que Cuba es una isla. Si Cuba no fuese una isla, tal vez tuviéramos la misma realidad que tuvimos con Venezuela, en donde más de 8 millones de personas emigraron del país. Sí, una gran migración, sobre todo los reconocidos o conocidos balseros que escapaban de ese régimen totalitario. La pregunta que muchos se hacen es la que usted se hace. ¿Qué va a pasar? Y yo creo que aquí el régimen de Cuba va a tener que ceder porque es inviable lo que está ocurriendo y los números están ahí, Camila. Los repito, 5% de caída en la economía el año pasado. Desde el año 2020 al año 2025 la economía cubana ha caído 15%. El turismo, que era, digamos, su principal fuente económica, ha caído drásticamente. 18% tan solo en el año 2025. Y súmele a eso que ya la gasolinera no la tiene y casi que gratis, porque Cuba no pagaba absolutamente nada por la gasolina o el petróleo que le enviaba Venezuela. Incluso se habla de que Cuba se aprovechaba de ese petróleo que le enviaba Venezuela para reexportarlo hacia China y ahí agarraba una platica que evidentemente no se traduce en lo que uno ve en las calles de La Habana, por ejemplo. ¿Y qué se sabe, por ejemplo? Y esto sí es teoría conspirativa, pero creo que Elon Musk y puso un trino sobre el tema de que Marco Rubio, que tiene toda esa intención en América Latina por ser precisamente de origen cubano, quisiera ser, más allá de presidente de los Estados Unidos, gobernador de la isla. Pues, teoría conspirativa. Por eso le digo, teoría conspirativa. Sí. No, yo ahí. Pero es que, Camila, acuérdese usted habla de Elon Musk, el mismo Donald Trump lo puso en su red social. Alguien en algún momento puso Marco Rubio será el próximo presidente de Cuba. Es que dicen que eso es lo que él quisiera. Y Donald Trump más allá de cualquier pone cosa, el pantallazo de ese trino y pone sounds good to me, suena muy bien para mí. El mismo Donald Trump. O sea que no es tan teoría conspirativa, no, sino que ya Donald Trump se ha pronunciado Elon Musk hablando de si Marco Rubio podría terminar siendo el que maneje el tema de Cuba. Y pues vuelve a Cuba a lo que era antes de la revolución. Hugo Mario. Sí. No sé si Marco Rubio va a llegar a ser presidente de Cuba, pero lo cierto, Camila, es que parece que la isla está tan arrinconada que a Miguel Díaz-Canel, no le va a quedar otra alternativa que dialogar con Estados Unidos. De hecho, ya la semana pasada envió un mensaje, ¿no?, pidiendo un acercamiento, un diálogo con el gobierno de Donald Trump. Ahora, la situación es tan dramática, Camila, me dicen algunas personas que visitaron recientemente la isla, que los edificios, bueno, que desde hace años estaban en ruina, pero que era una especie de atractivo para los turistas, porque parecía una ciudad congelada en el tiempo. La Habana, pues se están desplomando poco a poco, casi que a diario. Sí, se vienen desplomando, sí. Y eran edificaciones, Sebastián, donde vivían esas familias que no tenían una vivienda. Entonces, la situación realmente es cada día más dramática. Mire, Hugo Mario, es que esto es consecuencia de romantizar la revolución.
romantizaron la revolución de tal manera que le permitieron a los Castro y a Díaz-Canel y a todos ellos hacer las barbaridades más grandes, porque es un régimen que colapsó. Realmente Cuba colapsó hace muchos años. La dictadura cubana colapsó hace muchos años. Lo que pasa es que llegó la Unión Soviética y le dio todo el oxígeno, y después llegó Venezuela y le dio todo el oxígeno. Pero ese sistema político y económico colapsó. Lo que decía el padre es totalmente cierto. Un pueblo inerme que está sometido a la violencia del Estado no puede protestar ni puede quejarse. Ahora seguramente con todo lo que está ocurriendo va a haber un cambio. Yo sí creo que va a haber un cambio en Cuba. Pero el régimen de los Castro, como fue romantizado por tantas cosas que ocurrieron, entonces la gente cree que eso funcionó. Eso es mentira, eso nunca funcionó. Ese régimen nunca funcionó. Es que, Olga, el contraste es muy fuerte cuando con una cantidad de políticos y de intelectuales que desde la comodidad de la democracia, la comodidad del capitalismo defienden a Cuba, traer acá a un párroco que ha sufrido eso durante 70 años, cuando dice que le sugiero a mis compañeros de Digital, el titular que para mí es la entrevista, dice: llevamos 70 años de esclavitud. Entonces la diferencia de los relatos es muy grande. Una cosa es estar ahí en las calles cuando la policía te mata o te secuestra si criticas al régimen. Otra cosa es estar desde Colombia, desde Argentina, a hablar bien de los Castro, que es lo que muchas veces hicieron por décadas. Y también un párroco es la persona que tiene el contacto con la comunidad y que oye las necesidades de la comunidad, Sebastián. Aquí lo que dice el padre Reyes es muy importante. Sí, la dictadura es el origen, sí, la dictadura es la que ha sumido en la miseria a Cuba, pero los bloqueos, el bloqueo a que sí ha sido sometido Cuba y ahora intensificado en el gobierno Trump, lo que ha hecho es profundizar el hambre y profundizar la miseria que empezó la dictadura. Entonces este mecanismo de bloquear pues por encima de las necesidades de la ciudadanía, pues poniendo aguantar hambre, el bloqueo de medicinas, pese a todo lo que ha hecho la Iglesia Católica, como nos decía el padre Reyes, pues es lamentable, es lamentable ese tipo de bloqueos. Por supuesto que el origen es la dictadura, pero que se profundiza con estas medidas de restricciones es indudable. Vamos con una pausa después de hablar de lo que está pasando en Cuba, sin duda alguna, que es lamentable, y vamos a ver si se logra algún tipo de cambio o no, como esperan los norteamericanos con esta presión que están ejerciendo aún más dura sobre la isla del Caribe. Vamos con una pausa y volvemos porque tenemos otra noticia judicial que tiene que ver con otra audiencia programada por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 121 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. La Defensoría del Pueblo alertó que la crisis invernal que atraviesa el país afecta a más de 150.000 personas y le pide al gobierno nacional su intervención inmediata. Aquí en Blue